Asustor la ha liado. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, porque se ha pasado el juego. Con la tercera generación de la serie Loquestor ha roto todas las barreras y ha creado una serie de servidores brutales. Mirad, lo voy a explicar de una manera muy rápida y luego lo veremos más detenidamente. En primer lugar, en cuanto a conectividad, tiene puertos de 10 y de 5 gigabits por segundo. Ni siquiera han puesto puertos de 2,5, directamente de 10 y de 5 gigabits por segundo. En cuanto a conectividad, USBs muy rápidos de 10 gigabits por segundo, pero después le han puesto USB 4 o Thunderbolt 4, como lo queréis decir, conexión directa y ultra rápido. En cuanto al almacenamiento, gran capacidad a través de bastantes bahías, pero después le han puesto 4 slots M2. Además son 4 slots M2 que son una PCI Gen 4x4, es decir, ultra rápidos, y los podemos configurar como caché y como almacenamiento o como una cosa mixta de ambas. Yo de hecho vais a ver luego cómo he hecho un sistema mixto con caché y con almacenamiento. ¿Qué más tiene? Memoria ECC, algo también importantísimo en los servidores. Monto una memoria ECC, un procesador muy rápido, y todo esto por un precio muy competitivo que hace que las marcas de la competencia ni se acerquen. Abajo en las notas del vídeo os lo voy a dejar y ahora vamos a ver paso a paso qué es lo que tiene. Aquí tenemos el equipo, como podemos ver tiene 8 bahías para discos mecánicos o SSD que sean SATA. Aquí tenemos un USB de 10 gigabits por segundo, un USB de tipo A, y algo que me gusta mucho es esto de aquí, el display digital, porque muchas veces viene muy bien. Aquí ya podemos ver cuál es la IP, hay veces que lo conectamos y no sabemos qué IP tiene o en qué rango estamos. De esta manera lo podemos ver y desde aquí podemos ver muchos parámetros. Por ejemplo, si venimos a la red, como es el caso, le damos aquí LAN 1 y podemos ver la IP. Ahora queremos ver la IP y aquí está. Que quisiéramos ver la IP, por ejemplo, en el caso de la LAN 2, ahora no nos va a dar ninguna porque no está conectada, nos dice 0, pero si la tuviéramos conectada nos daría la IP de cada uno de ellos. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, en el caso de que quisiéramos ver el almacenamiento exactamente igual. Podríamos ver, por ejemplo, el volumen 1, accedemos y podríamos ver el espacio total, aquí está. Si quisiéramos podríamos ver el espacio usado, aquí está, el espacio libre, es decir, nos da muchos parámetros. Lo mismo en cuanto a las temperaturas, desde aquí podemos ver las temperaturas de la CPU, podemos ver la temperatura que tiene. Y en la parte posterior, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos puertos de 5 gigabits por segundo, muy importante, 5 gigabits por segundo, no 2,5. Dos puertos de 10 gigabits por segundo, por lo cual la parte de red vemos que es muy potente. Aquí tenemos otros dos USB-A de 10 gigabits por segundo y aquí dos USB 4 o Thunderbolt 4, como lo queramos decir. Y aquí, como podemos ver, tenemos los 4 slots para las M2 y ahora lo único que queda es pincharlas. Es tan sencillo como una por una pincharla. Además no hace falta ni tornillo. ¿Y cuáles son las principales características de este equipo? Ya sabéis que a mí no me gusta dar la ficha técnica de los equipos porque eso cualquiera puede ir a la web del fabricante y leerlo. Os voy a comentar lo que yo creo que es lo más importante, lo más relevante. Y en primer lugar, en cuanto al procesador, tiene un procesador Ryzen de 4 núcleos y de 8 hilos. Y para mí lo más importante es que tiene 20 pistas. Le entran 20 pistas al procesador. Tened en cuenta que tiene las 4 M2, luego tiene los dos USB 4 o Thunderbolt, como lo queréis decir, más el resto de los USBs, más todo el almacenamiento, por lo cual necesita que le entre toda esa información al procesador. Tiene 20 pistas. Hay procesadores que tienen muchos núcleos pero no tienen pistas, por lo cual no pueden gestionar toda esa información. Y este lo tiene. Después la RAM importantísima, como ya he dicho al principio del vídeo, es una RAM ECC, es decir, con corrección de errores. Todos los servidores ya de cierta calidad, de ciertas prestaciones, utilizan memoria ECC y este lleva memoria ECC. Viene con 16 GB de RAM y se puede ampliar hasta los 64 GB. Y ahora vamos a ver cómo es la conectividad USB 4 o Thunderbolt, así que vamos a mi ordenador y os lo voy a mostrar. Y vamos a ver la parte de red, que es muy importante. Nos venimos a red, interfaz de red. Aquí tendría los dos puertos de 10 gigabits por segundo, aquí lo podemos ver, 10.000 megabits por segundo, full duplex. Lo he configurado porque siempre se configuran con el MTU a 9000, es decir, con el Jumbo Frame. Estos dos de aquí serían los dos puertos de 5 gigabits por segundo. Y aquí es donde tenemos los dos puertos USB 4 o Thunderbolt 4, aquí lo podemos ver.
Yo los he configurado con estas IPs, tengo los dos puertos conectados y bueno, pues vamos a verlo. Yo he configurado ya varias copias de seguridad precisamente a través de este tipo de conexión. Por ejemplo, si nos venimos aquí a rsync, le voy a dar a editar para que veamos esta. Es una copia de seguridad de un NAS a otro NAS de Asustor. Le digo siguiente. Esta es la IP que teníamos antes, que es la IP donde he configurado el Thunderbolt, por supuesto las credenciales. Siguiente. Y aquí, bueno, pues ya decirle las carpetas que queremos copiar, sin más. Vale, le digo cancelar y vamos a ver cómo funciona. Voy a seleccionar, en este caso, este puerto de aquí, que es el que tengo conectado al otro NAS para hacer la replicación, y vamos a darle copia de seguridad ahora, y este de aquí, copia de seguridad ahora. Y aquí podemos ver la velocidad, 1400 megabytes por segundo. Aquí está. 1400, 1439, vemos que tiene una velocidad mantenida de 1400 megabytes, esto es muy importante, megabyte, 1500 megabytes por segundo. Básicamente es la velocidad de la recepción de los discos. Seguramente podría ir más rápido, pero es que los discos no dan más de sí. Pero bueno, vemos que es una velocidad que está mantenida, vemos que no fluctúa, que está en 1400, 1500 y que es una velocidad extremadamente rápida. En el otro no hay velocidad porque el otro no está conectado. Aquí está. El otro nos da velocidad 0. Y luego, en cuanto a la LAN 1, el puerto de 10 GB por segundo o uno de los puertos de 10 GB por segundo, antes he hecho una copia de seguridad desde los equipos, desde el ordenador, y como podemos ver, solo con el puerto de 10 GB por segundo nos da una velocidad mantenida de 125-140 MB por segundo. Una cosa que tenemos que tener muy clara en cuanto a los USB o Thunderbolt es que no es como QNAP. En este caso no podemos conectar ordenadores, podemos conectar un NAS con otro, podemos conectarle almacenamiento externo, pero no podemos conectarle PCs. Seguramente más adelante sí que se podrá, pero de momento no se puede. Yo sé que Asustor está hablando con AMD, con el fabricante, para ver cómo lo pueden hacer. Me imagino que pronto lo podrán hacer, pero bueno, que sepamos que de momento esta opción no está disponible. Y una de las principales características de este equipo es el almacenamiento. Ahora vamos a ir a mi ordenador y os lo voy a mostrar. ¿Y por qué? Porque podemos ponerle discos mecánicos, podemos ponerle discos de 2,5 SATA, luego tiene los 4 M2, pero estos M2 pueden funcionar como caché o como almacenamiento y al ser una PCI Gen 4.0 es muy rápido. Así que venga, vamos a verlo. Lo pongo en grande. Vemos que tiene la capacidad este equipo de 8 discos mecánicos o 8 discos SATA y 4 M2. Yo tengo colocados 7 de los 8 y los 4 M2. Este me lo he dejado libre, ¿por qué? Porque Asustor tiene el sistema Mi Archivo, My Archive o My Archive, como lo queramos pronunciar, de tal manera que podemos utilizar los discos como si fueran discos extraíbles. Yo puedo pinchar aquí un disco, en esta bahía 8 que tengo libre, pincho un disco, le paso los datos que yo quiera y lo despincho exactamente igual que si fuera una unidad externa, pero eso sí, de manera interna y con todas las ventajas y toda la transferencia que nos da un disco conectado de manera interna. Y luego aquí tengo los 4 M2. ¿Qué configuración he hecho? Pues bueno, vamos a verlo. Bueno, antes de nada, aquí tendría todos los discos, aquí podemos ver los 4 M2 más los 7 discos mecánicos y la configuración es muy importante. ¿Por qué? Porque mirad, en primer lugar, aquí tengo, como podemos ver, dos discos o dos unidades M2 y las tengo configuradas como almacenamiento. En este caso las he configurado como un RAID 1, las podía haber configurado como yo quisiera y están como almacenamiento. Aquí lo podemos ver. ¿Y dónde están las otras dos? Pues muy sencillo, las otras dos están aquí en la caché. Aquí las podemos ver. La 1 y 2 están en la caché, mientras que el 3 y 4, aquí lo podemos ver, estarían como almacenamiento. Es decir, podemos configurarlo como queramos. Yo en este caso lo he configurado como lectura y escritura, pero eso ya cada uno de vosotros tenéis que decidir el tipo de caché que queréis o si queréis caché. Y luego si nos venimos aquí, el resto de los discos, este estaría como un disco simple, como un disco individual. Aquí tengo un RAID 5 de 4 unidades mecánicas, de 4 discos, y aquí tendría, en este caso, un RAID 1 de 2 discos. Eso sí, estos 2 discos serían SSD, serían unidades SSD, pero SATA. De tal manera que, como podemos ver, he configurado discos mecánicos, unidades SSD SATA, M2 como almacenamiento y M2 como caché.
¿Y qué modelos tenemos de la serie Lockstore? Tenemos 4 modelos, que sería el Lockstore 4, Lockstore 6, Lockstore 8 y Lockstore 10, evidentemente de 4, 6, 8 y 10 bahías. Este es el Lockstore 8, que tiene, como podemos ver, 8 bahías. Los otros tendrían menos o más bahías, pero eso sí, todos tienen las mismas características, es decir, todos tienen las 4M2, tienen los puertos de 10 y de 5 gigabits por segundo, tienen los puertos USB 4, es decir, sería todo exactamente igual, solo cambiaría el número de bahías. Y después es muy importante tener en cuenta que esta es una gama ya Enterprise, es una gama ya más profesional. Asustor tiene 3 gamas, que sería la Drive Store, que sería la gama más sencillita, que sería la gama de entrada. Después estarían los Nimbustor, que sería la gama intermedia, y luego finalmente serían estos, los Lockstore, que es la gama más Enterprise. Por eso tiene estas prestaciones. Una cosa que tenemos que tener en cuenta de la tercera generación respecto a las generaciones anteriores es que no tiene salida HDMI. Las generaciones anteriores aquí tenían en la parte trasera una salida HDMI y este no la lleva. Para mí no es importante, pero bueno, si alguno es importante, que sepa que este no lleva salida HDMI. Evidentemente sí que le podemos poner cualquier centro multimedia como Plex, como Envy, como Jellyfin, pero no tiene salida HDMI. Y luego la principal diferencia que hay entre esta tercera generación y las anteriores, aparte de que este tiene el Thunderbolt o el USB 4, es que la primera generación tenía una PCI 2.0 de segunda generación, por lo cual era una PCI que era lenta, tenía M2 pero eran más lentas. Después la segunda generación ya pasaron a la PCI 3.0 y este ya monta una PCI de cuarta generación, una PCI 4.0 que hace que sea muchísimo más rápido, y eso en las M2 se nota, y por eso también puede llevar los Thunderbolt, porque si no con una PCI de tercera generación no lo podría porque no daría la velocidad. ¿Y qué podemos hacer con este equipo? ¿Para quién está indicado? Pues bueno, básicamente para cualquier empresa, para cualquier profesional. Es un equipo muy rápido, es un equipo que yo llevo días probándolo y la verdad es que me ha sorprendido, es rapidísimo, la respuesta que tiene es brutal. Tened en cuenta que tanto por conectividad como por almacenamiento tiene unas prestaciones muy altas. El sistema operativo se llama ADM, Asustor Data Master, os he hablado de él muchas veces, ahora no voy a volver a explicar todo lo que se puede hacer con él. Vamos a verlo de una manera muy rápida, 4 cositas, porque no tiene sentido empezar a explicar todo lo que se puede hacer o todo el software que podemos correr con este equipo. ¿Y qué es lo que podemos hacer con este equipo? Pues bueno, básicamente de todo. En primer lugar, aquí tendríamos las aplicaciones. Como ya sabemos, aquí tenemos todas las aplicaciones, lo voy a poner en grande. Elegiríamos la aplicación que quisiéramos, hay muchísimas, la marcamos, la instalamos con un simple clic y ya está. Es totalmente compatible con Final Cut, con Premiere, es decir, para edición de audio, de vídeo. Tened en cuenta que además el sistema de MyArchive para todo el tema multimedia, para freelance, para empresas, nos puede venir muy bien, porque podemos hacer un backup o meter datos en un disco, quitarlo, extraerlo y luego pincharlo en un ordenador o en otro equipo. Eso es algo muy interesante para todo el tema multimedia y sobre todo para productoras. Y por supuesto sincronización con la nube, sincronización con equipos. Es que básicamente cualquier cosa que queramos hacer la podemos hacer. Por supuesto, este equipo, por la gran capacidad de almacenamiento y por la velocidad de su procesador y de toda conectividad que tiene, es un equipo ideal para hacer backup. Podemos hacer un backup de todos los equipos de la empresa, de la oficina, de casa, de todos los equipos. Podemos hacer un backup aquí y luego, por supuesto, también tenemos la opción de la sincronización con la nube, de tal manera que todos los datos que tengamos dentro del NAS los podremos sincronizar con la nube para tener la famosa regla 321, para tener todos los datos a salvo. Vamos a verlo. Tenemos para hacer las copias de seguridad, como hemos visto antes, tendríamos a través de la replicación remota de rsync, Samba, FTP, a través de un backup interno, por ejemplo que quisiéramos hacer un backup de unas carpetas dentro de otras dentro del NAS. La copia de seguridad externa, en este caso tenemos que tener en cuenta que la copia de seguridad externa sí que podemos hacerla a través de Thunderbolt, porque a través del USB 4 podemos conectar unidades externas. Y aquí OneTouch, que también es muy útil porque directamente le pinchamos una unidad externa, un pendrive o lo que queramos y automáticamente con darle un botón se hace la copia como nosotros queramos. Aquí, para que lo veamos, en dispositivos externos, este dispositivo externo es un Thunderbolt, lo he conectado a través de Thunderbolt y bueno, aquí tendríamos el resto de los dispositivos externos. ¿Que queremos hacer una copia de seguridad en la nube? Ningún problema. Nos venimos a DataSync y aquí está.
Aquí podemos configurar, yo he configurado un backup en Dropbox, pero si quisiéramos añadir un servicio más, aquí tendríamos otro NAS de Asustor o tendríamos OneDrive o Google Drive y Yandex y Baidu. Pero bueno, básicamente sería Google, Microsoft y Dropbox. Por supuesto lo autorizaríamos, lo configuraríamos y ya está. Como es lógico, también tiene VPN, no puede faltar un VPN en un NAS y tiene WireGuard. Aparte de todos los protocolos de VPN, tiene WireGuard. Venga, vamos a verlo. Algo muy importante, la VPN, aquí está, vemos que tenemos todos los protocolos, OpenVPN y WireGuard. Ya sabéis que mi WireGuard es la que más me gusta porque es la más moderna, es la más rápida. Sería tan sencillo como marcarla, al igual que OpenVPN o la que quisiéramos. Y ahora ya nos vendríamos a la configuración y aquí las tenemos. Vendríamos a WireGuard y la configuraríamos. Y lo mismo con el resto de las VPNs. Importantísimo tener siempre una VPN cuando tenemos un NAS. Y por supuesto, este equipo también podemos utilizarlo para virtualización. No es un equipo especialmente diseñado para eso, pero bueno, si tenemos que correr alguna máquina virtual, nos va a valer. Tened en cuenta que tenemos 8 hilos, 4 núcleos con 8 hilos, la RAM tiene una RAM muy potente hasta 64 y además RAM ECC, por lo cual lo va a poder correr sin ningún problema. Tenemos la virtualización pesada, es decir, tenemos VirtualBox para poder instalar cualquier sistema operativo. Luego lo más habitual, los Docker, los contenedores, lo que se llama la virtualización ligera. Y luego tiene una estación de Linux, podemos instalar Linux de una manera muy rápida, con un simple clic, lo picamos, elegimos la distribución y ya está. Venga, vamos a verlo. Por otro lado tendríamos, si quisiéramos instalar sistemas operativos, tendríamos aquí VirtualBox, ya conocemos también VirtualBox, podemos instalar un Windows, un Linux, podemos instalar el sistema operativo que queramos. Aquí tendríamos Portainer, que sería lo mismo pero para la virtualización ligera, es decir, para los famosos Docker o contenedores. Y luego si queremos utilizar un Linux tenemos Linux Center. Desde aquí directamente elegimos la versión que queramos. Aquí están, yo he instalado esta, pero bueno, si quisiéramos por ejemplo en vez de un Debian 12 Desktop, el server, lo marcaríamos y le daríamos instalar o cualquiera de las versiones anteriores. Por supuesto, también podemos utilizar este equipo como un NVR, es decir, como una estación de videovigilancia. Para mí no es de las mejores estaciones de videovigilancia que hay dentro de los NAS, pero cumple su papel. Es decir, como vamos a ver ahora, podemos enlazar las videocámaras al equipo. Como tiene gran capacidad de almacenamiento, podemos hacer allí una copia de todas las cámaras y utilizarlo básicamente como un NVR, aparte del resto de los servicios que ya tiene de por sí Asustor. Nos venimos a Silver Center, accedemos y aquí está. Aquí podemos ver ya la cámara en tiempo real, vemos que está grabando, aquí tendríamos el resto de los parámetros, desde aquí la podríamos mover, aquí está. Si viniéramos a la reproducción, aquí veríamos todas las grabaciones, elegimos la hora a la que queremos ver la reproducción, le daríamos aquí a play y aquí está. Vemos que la cámara estaba en otra posición y aquí podríamos reproducir. Y por supuesto aquí tendríamos la configuración, aquí para añadir más cámaras, desde aquí añadiríamos las cámaras, lo voy a quitar. El resto de las configuraciones y los registros. Y volvemos al Live Preview. Aquí está el jardín. Y bueno, como os he dicho al principio del vídeo, con esta tercera generación de Loquestor, Asustor se ha pasado el juego, Asustor la ha liado, ha creado un NAS muy competitivo a un precio excelente, con unas prestaciones altísimas. Yo creo que es un equipo muy a tener en cuenta para muchísima gente y para muchísimas empresas. Espero que con este vídeo ya tengáis claro qué es lo que se puede hacer o qué es lo que trae de nuevo esta tercera generación de Loquestor. Y bueno, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale un like, compartirlo con gente que creas que esto le puede ayudar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.